Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal, Hablemos de Historia Venezuela. Bueno, el día de hoy daremos continuidad a la interesante conversación que venimos sosteniendo con nuestro buen amigo, el sociólogo y filósofo Enrique Alí González, sobre si la nuestra fue una verdadera guerra de independencia o si fue una guerra de secesión. Sin embargo, el enfoque ahora estará puesto sobre la tesis de la guerra civil y seguimos manejando la tesis de las 5 Venezuelas. Esperamos que sea de su agrado lo que van a ver. Si es así, apóyennos con un like y estaremos viéndonos nuevamente al final de este capítulo. Muchísimas gracias. Aclarado el tema de independencia versus emancipación y puesto tu punto muy claro, que entonces la nuestra fue una guerra de secesión y no una guerra de independencia, y que incluso entonces eso podría proyectarse, de hecho se proyecta a todas las guerras de independencia del continente, incluyendo las de Estados Unidos, ¿verdad? Exacto, sí. Con respecto a Inglaterra, porque es exactamente el mismo caso. Sí. Vamos entonces ahora a otro punto conectado a esto, que es la afirmación de que esto fue una guerra civil, porque nos estábamos matando entonces entre españoles. Y si lo quieres venezolanizar, nos estábamos matando entre venezolanos, si es que aceptamos que éramos venezolanos para esa época, ¿no? Unos dirán, no, todavía no éramos, porque ese concepto no lo había. Otros dirán, declarada la república, ya lo éramos. Si partíamos de la base que la república estaba constituida y nos aceptábamos o nos veíamos como venezolanos, ¿no? Yo acepto que muy poca gente se vería así, lo acepto. Pero si tú partes de la formalidad de que la república estaba declarada y que tú estabas luchando por esa causa, pues probablemente más de uno se veía como tal, ¿no? Lo que te quiero decir, Enrique Lee, es que la mayoría de los historiadores coinciden en que en los primeros 4 o 5 años de la independencia, claramente nos estábamos matando entre gente nacida aquí. Los quieras llamar españoles americanos nacidos en Venezuela, los quieras llamar venezolanos ya porque éramos de la República de Venezuela incipiente, los quieras llamar como tú quieras, pero éramos criollos los que nos estábamos matando, ¿no? Eso ocurrió en 1811, en 1812, en 1813, en 1814, en 1815, tanto así que se le atribuye al decreto de guerra-muerte que su espíritu, que la intención de Bolívar era tratar con ese decreto de separar las aguas entre españoles y canarios, contar con la muerte si tal cosa, y nosotros los criollos para que las cosas quedaran aquí y allá y poder crear una guerra realmente entre los nacidos aquí y los españoles peninsulares, que era como más o menos se hacía la distinción, ¿no? Los españoles americanos o los criollos y los españoles peninsulares. Sin embargo, Enrique Ali, yo no puedo dejar de decir una cosa que es histórica y está allí, está reflejada, está registrada, que es que con la llegada de Pablo Morillo y su famoso ejército expedicionario llamado pacificador, muy entre comillas, que en principio iba para el río de la Plata, pero termina llegando a Margarita y después a Costa Firme, empieza a cambiar el sentimiento de los de aquí, porque empieza a generarse una sensación como de que hubiésemos sido invadidos y como nunca habíamos visto a 10.000 españoles juntos, ¿eh? Que además venían de luchar en las guerras napoleónicas, etcétera, contra Napoleón, obviamente, pues entonces la cosa empezó a tomar un rumbo y un matiz que era precisamente lo que Bolívar había tratado de lograr en 1813 sin éxito, porque nos habíamos seguido matando entre venezolanos. Las huestes de Boves eran de venezolanos, ¿verdad? Básicamente, y las de Morales y las de todos. Pero a partir de 1815, con la llegada de Morillo y sus 10.000 hombres famosos, empezaron como a deslindarse las aguas, tal y como Bolívar lo había deseado en 1813, sin éxito. Y la causa patriota empezó a crecer y a hacerse popular, cosa que no había logrado hasta ese momento. Entonces ahí empieza, más allá de las formalidades, si todavía éramos españoles o no, que los documentos se seguía llamando así,
ahí empezó a haber un deslinde entre los nacidos allá y los nacidos aquí, claramente a efectos de la guerra. No sé qué comentarios tienes tú sobre eso. Ajá, es bien, bien interesante, porque en principio es evidente que toda guerra, y más si es una guerra civil, se hace con una violencia desmedida. Claro. Es una cosa terrible, 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 tanto que algunos historiadores dicen que por lo menos el 50% de lo que era la población de la Capitanía General de Venezuela resultó afectada físicamente de una manera muy drástica. Es evidente que la guerra va tomando cada vez unos rumbos más negativos, más agresivos, más violentos. Ahora nosotros aquí podríamos decir que es evidente que la guerra va a ir cambiando y en la medida que va cambiando la percepción de las personas que van asumiendo otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando uno habla del decreto de guerra-muerte, ¿por qué Bolívar lo hace? O, digamos, las consecuencias de eso, o quizás una de las cosas que estaban en el fondo, de crear esa separación. Si tú haces un decreto para crear una separación, es porque previamente no existe esa separación. Y como no existe, porque todos se creían españoles, de distinta manera. Españoles peninsulares, españoles canarios y españoles americanos. Y ese decreto de Bolívar fue una intención, podríamos decir que al final fue premonitoria, de crear una nacionalidad de un día para otro. Porque si nosotros nos ubicamos en 1813, un día antes del decreto, todos éramos españoles. Y al día siguiente se establece de que unos son españoles, otros son canarios y otros son simplemente venezolanos a partir de eso. Entonces, ahí, por ejemplo, uno podría decir, una utopía se trata de imponer sobre la sociedad, al final se impuso porque las consecuencias fueron esas, pero ahí se está creando algo que no existía. Bueno, con todo respeto, la nacionalidad estaba creada con la Constitución de 1811. Bolívar lo que Exacto, estaba tratando era crear la diferencia a efecto de la guerra. claro, Son dos pero cosas hasta que diferentes. no se Él no consolida. crea la nacionalidad con el decreto. Claro. Pero, bueno, distingamos. No, pero Ajá. la convierte en una manera como de separar las aguas mucho más Claro, pero a claramente. efectos de la guerra. Pero no Exacto, que crea la nacionalidad con el decreto. O sea, exacto, pero ok. al crearla es porque muchos no habían asumido eso. No, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, porque aquí también hay que ver las cosas, de que una cosa es cuando un grupo toma una decisión y hay que ver los otros grupos cómo reaccionan. Pues nosotros debemos estudiar todos los grupos, es decir, lo que por ejemplo el historiador No, Tomás y la causa Estraca no era popular, la causa de la no independencia era, no era no popular, que es lo era, que le pasó a Miranda en 1811. Los esclavos tienen que participar a favor de la causa de la independencia. Los esclavos, o sea, los esclavos, los tipos que no podían abrir la boca, no podían disentir, no podían decir que no, le dijeron no, nosotros vamos a luchar a favor del rey. Y claro, se alzaron los esclavos de Barlovento y claro, no pelearon a favor de la causa de la independencia. claro, es que por ejemplo, eso que dice el historiador Tomás Estraca, que dice la voz de los vencidos, nosotros tenemos que incorporarla, la voz de los vencedores y la voz de los vencidos, porque como a veces dicen que solamente la historia la escriben los vencedores, nosotros como venezolanos, cuando estemos hablando de todo este periodo y todo lo anterior, eso es parte de nuestra historia. Nosotros tenemos que rescatar la objetividad de ver la visión de los vencedores y la visión de los vencidos. Entonces, incluso, por ejemplo, el uso de las metáforas puede ser entusiasmante cuando lo utilizamos para caracterizar algunas cosas, pero a veces las metáforas sustituyen lo que pueden ser los fenómenos históricos tal como ocurrieron. Por ejemplo, nosotros no debemos incurrir en anacronismo, que es simplemente hacer un análisis fuera del tiempo. Entonces, eso significa, por ejemplo, que cuando se habla de que los españoles invadieron a Venezuela, eso no tiene ningún asidero histórico, porque cuando ellos vinieron en 1498, Venezuela no existía. Entonces, eso es una metáfora mal utilizada. Claro. Después de 1830, que hemos sido una república independiente, soberana, con distintas características, además, y así debemos permanecer para el resto de la vida, del mundo, nosotros como nación soberana, a partir de 1830 nadie ha invadido a Venezuela. Y por eso que Venezuela no ha tenido que desarrollar una guerra, digamos, de liberación. Entonces, estas cosas nos permiten a nosotros también ir estableciendo las diferencias de lo que va ocurriendo, porque la guerra nos cambió, claro. Incluso desde el punto de vista de lo que es la conformación del etos venezolano, es importantísimo ver las imágenes que se han dado, las visiones que se han construido de ese proceso tan duro y tan turbulento que
comenzó en 1810 y terminó en 1830, que es nuestro proceso formador, ya como nación soberana. ¿Por qué? Porque ahí hay visiones que necesitan ser revisadas. No, y quería decirte que a pesar de que con la expedición de Morillo las cosas empiezan a cambiar, porque además Morillo, a pesar de que la expedición se llamaba pacificadora, Morillo vino, como todos lo sabemos, con el puñal en la boca, pues, y sus prácticas fueron bien violentas, ¿no? Y eso causó muchas heridas en la población, todos lo sabemos, y fue alineando mucha gente de este lado por sus prácticas. Pero además de eso, y que sí tuvo un efecto, la causa patriota se hizo más popular, Bolívar entendió mucho mejor muchas cosas. A partir del año 16, las cosas empezaron a cambiar, además el liderazgo oriental, que siempre lo había desafiado a raíz de la muerte de Piar, de la muerte no, el fusilamiento de Piar, empieza un poco a dejar de desafiar tanto a Bolívar, además Petión condiciona el apoyo para la expedición de los Cayos a que se le reconozca como jefe, lo cual tiene un cierto efecto, pero lo que te quiero decir es que tú revisas todavía en 1821, habiendo crecido la causa patriota como creció, habiendo ya habiéndose convertido Páez en el nuevo caudillo de los llaneros indiscutible, porque lo era. Aún tú revisas en Carabobo quiénes pelearon, cuántos había del lado acá y acá, y la cantidad de criollos que todavía estaban al servicio del ejército realista era impresionante. Buena parte de la caballería realista de la batalla era criolla. Buena parte de la infantería era criolla. ¿Ah? El comandante realista que salva a Páez en Carabobo, el comandante realista, Antonio Martínez, que salva a Páez en Carabobo, era nacido en Venezuela. Era llanero. De hecho, yo creo que lo salvó por eso. Porque habrá sido realista, pero conocía a Páez, sabía quién era Páez y de alguna manera lo admiraba, aunque estaba del otro bando. Claro. Y lo salvó, un gesto gallardo de su parte. Pero era venezolano, pues, si lo queremos poner en esos términos. Lo que te evidencia que efectivamente todavía del lado allá peleaba un gentío que era de aquí. Claro. Y eso era de alguna manera normal. Claro, porque eso nos dice cómo se sentía la gente. Claro. Cómo, porque ya quizás ya había, como bien tú lo dices tú, personas que ya se habían, digamos, cambiado para la idea, aceptado la idea de que debíamos separarnos de España. Es decir, que la habían aceptado y que pensaban además que era bueno, ya, pero habían otros que no. Y nosotros, hablando en el siglo XXI, debemos valorar la voz de los vencidos y la voz de los vencedores, porque es de ahí, de esos son nuestros antepasados, y son nuestros antepasados y son los que nos han llevado hasta aquí. Debemos ver las ventajas, las deficiencias, las virtudes que tenían, porque esa es nuestra historia. No se trata de hacer una historia ideológica como se hizo en el siglo XIX. La historiografía del siglo XIX es fundamentalmente y está muy ideologizada. Y bueno, es comprensible cuando uno ve en el siglo XIX, tú estás creando una nación, tú necesitas, bueno, determinados tópicos, exhibirlo, determinadas conclusiones, etcétera, que a veces, cuando uno lo analiza ya en el siglo XXI, no fueron tan adecuadas. Entonces, nosotros debemos, como toda la historia siempre se escribe en presente, y afortunadamente hoy se escribe con estas técnicas audiovisuales, con esta conversación tan agradable que estamos teniendo, debe ser una historia que sea una historia más científica, una historia menos ideologizada y, si es posible, cero ideologizada, porque si no, estaríamos vendiendo una mentira. Que quizá en el siglo XIX, bueno, no había más remedio, sí, pero es que ya estamos en el siglo XXI y es necesario que nosotros hagamos, porque hay, por ejemplo, tres cosas que finalmente se consolidan en 1830, que es la ruptura política con el Reino de España, evidente. Ya somos una nación libre y soberana. Eso no tiene vuelta atrás. Pero también se llevan a cabo dos cosas. ¿Por qué lo ubicas en 1830 la ruptura con España? Bueno, y no antes. Bueno, la ruptura, hablando ya como venezolano, no, pero evidentemente que la ruptura se da ya con la República de Colombia y la consolidación de Carabobo. No, Y eso me refería. no, ahí está ya consolidado. Claro, claro. Pero hablando ahora un poco más hacia acá. La nueva República de Claro, Venezuela. que incluso nosotros ya. debemos ver, por ejemplo, hay una relación muy evidente entre lo que era el virreinato de Nueva Granada y la Colombia que crea Bolívar, que es diferente a la Colombia que planteaba Miranda.
y que entonces a veces en la historiografía se habla de aquella como la Gran Colombia, que es una manera de decir que después la Colombia actual es la pequeña Colombia, lo cual es peyorativo o puede ser entendido como algo peyorativo. Yo prefiero hablar de la primera Colombia que crea Bolívar en 1819 con una visión ilustrada, con una visión de un proyecto de seguir siendo grande, con la Colombia, la segunda Colombia, que es la Colombia actual como nación. Entonces, esa. Sí, lo que pasa es que como los territorios son distintos, entonces es una forma de diferenciarla para que se entienda que aquella Colombia ocupaba un territorio que no es el que ocupa la actual Colombia, pues. Bueno, en tal caso que no se use de manera No, peyorativa. no, claro que no, claro que no, claro que no. Pero eso, y en tal caso que se sepa que eso no se usaba en aquel momento, sino se usó después por la historiografía. Claro, claro. Esa era la República de Colombia. Exacto, esa era la En República. ningún momento existió una república llamada la Gran Colombia. Exactamente. Es un nombre historiográfico. Ahora, ese es el efecto, el primer efecto que ya no tiene vuelta atrás y que simplemente ya estamos consolidados. Hay dos efectos negativos que yo creo que debemos revisar y, si es posible, corregir. Es la animadversión que quedó entre los distintos actores y entre quienes se asumen como partidarios de los distintos actores, tanto los vencidos como los vencedores. Se habla normalmente como si las cosas hubiesen sido ayer o antier. Es decir, ahí hay que ir a un proceso de reconciliación, porque es una reconciliación con todos nuestros antepasados. Y si nosotros no nos reconciliamos con nosotros mismos, como diría cualquier psicólogo social, estamos llevando una herida por dentro que necesitamos cicatrizar. Y la tercera, que también debemos corregir, es que se trató de crear una diferencia étnica. No, no hay diferencia étnica. Todos proveníamos de una macroetnia que comenzó a formarse, que hoy es, pudiéramos decir que la continuación es la etnia venezolana. Todos éramos españoles. Todos proveníamos de una misma matriz con españoles, indígenas y en el caso también de los africanos negros, que van a ser muy importantes, sobre todo en el siglo XVIII, que nos van a dar una particularidad. Entonces, esa etnicidad que se creó, debemos reconocerla porque seguimos siendo parte de una etnia. En este caso, más allá que una etnia, si nosotros nos aventuramos o simplemente exploramos lo que son las discusiones hoy sobre las grandes civilizaciones mundiales, hoy se habla, por ejemplo, para decirlo muy brevemente, así como la civilización cristiana se dividió en dos, la civilización cristiana llamada occidental y la civilización cristiana oriental, que siguen existiendo. Así la civilización cristiana occidental, aunque hoy se le quita el término cristiano, pero sigue siendo, que sería la civilización occidental, se fue conformando a lo largo, a partir del siglo XVI, con tres expresiones fundamentales. La civilización ibérica, la civilización anglosajona y la civilización francesa, las cuales siguen existiendo y tienen distinta variedad y distinta fortaleza. Incluso, por ejemplo, hoy la civilización ibérica tiene 4 grandes polos en el mundo: el de la España peninsular, el de los Canarios, el de la España americana y el de la España que está con los latinos en los Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Simplemente, y nos da a nosotros una ubicación, pero con bastante peso en la historia universal. Ahora, Riquelme, para cerrar nuestro planteamiento, que me parece importantísimo, ¿no? Dado todo este asunto y dado que la quinta Venezuela, en la cual tú has hecho referencia, la última de esas 5 que nombraste, la provincia, la Capitanía General, la República de 1811, el Departamento de Venezuela y la nueva República, que es la que llegó hasta nuestros días, la que ha llegado hasta nuestros días, nosotros deberíamos entonces celebrar como fecha patria la fecha de la promulgación de la Constitución de 1830 que creó esa nueva república. Por supuesto, por supuesto. Creo que es el 22 de septiembre. Claro, y celebrar la Real Cédula de creación de la Capitanía General de Venezuela. Claro. Son fechas esenciales, así como son fechas esenciales la fecha de fundación de los pueblos, la fecha de fundación de las ciudades, porque no es casual que de las 24 capitales, 21 capitales, citando un poco de memoria, fueron construidas del 16 al 18. Nosotros debemos recuperar toda nuestra historia, porque Venezuela existe desde 1498 para acá. Ya somos más de 500 años. Y además Venezuela se conforma con lo que yo llamaba primero los 5 primeros periodos, que son los que van a influenciar sobre 1498, que normalmente una historiografía sectaria dice, solamente habla del periodo precolombino, porque solamente habría que atender a los precolombinos, o que solamente esa es la importancia. No, también tendríamos que hablar
de lo que sucedió antes de 1500, antes de 1498 o de 1492, lo que llamamos ahora España preamericana, porque la España peninsular no es la misma antes de 1492 a lo que fue después. Es decir, España también se construye desde América, igual que en el caso de las Canarias. Las Canarias tienen un proceso que podríamos decir el periodo preamericano de las Canarias, que es de 1492 hacia atrás. Eso es importante, porque son influencias. Y tenemos, por supuesto, la indígena, y tendríamos que incorporar la africana negra, especialmente del área Bantú, antes de 1492, que también es importante, y también una relación, aunque menos gruesa, que influye e influyó en nuestros orígenes, que es la parte de Filipinas, porque también en el siglo XVI se lleva a cabo la primera globalización, y esa globalización es del Imperio Español, que va a ser durante 3 siglos el imperio dominante, y nosotros éramos parte de eso. Así Es decir, nosotros somos una parte importantísima de la historia universal actual. No se puede entender la historia universal sin 1492, y el papel de nosotros es de primerísima importancia. Donde nunca se oponía el sol. Bueno amigos, con esto le ponemos punto final a esta interesantísima conversación con el doctor Enrique Alí González, en la que hemos discutido un tema que, si bien genera polémicas, cuando uno lo desata de las pasiones y de las cargas morales, como él muy bien apunta, pues se puede dar un intercambio importante, interesante, afinar los términos y tener un producto que puede servir de algo. Creo que independientemente de la opinión que cada bien tenga, es una discusión válida y nosotros pues la ponemos sobre la mesa para que cada quien llegue a su propia conclusión. Si les gustó lo que vieron, nuevamente les pedimos un like y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.